Bienvenidos a la redacción del Antinoti. Muchos son los que se escandalizan cuando se habla de legalizar la marihuana para uso medicinal, tal vez ignorando que el cannabis ha sido utilizado con fines curativos desde hace miles de años. Para tratar el tema del uso del cannabis como producto medicinal en República Dominicana, vamos a conversar con dos invitados. Por un lado tenemos al doctor Lester José Bonilla Durán, quien es médico especialista en anestesiología. Esto es en el Hospital Darío Contreras, y también ha realizado estudios avanzados en The Medical Academy of Medical Cannabis y en la Universidad de Boulder, Colorado, Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a Enzo Bezarro, licenciado en informática y activista pro cannabis, y que ha vivido la experiencia de utilizar el cannabis con fines medicinales. Ellos dos son parte fundadores de la Red Canábica RD. Lester, Enzo, bienvenidos al Antinoti. ¿Cómo están? Gracias, Sergio. Muchas gracias por tenernos. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes aquí. Doctor, vamos a empezar con usted. ¿Qué es el cannabis y cuál es su procedencia? Vamos, esto es Cannabis 101. Mira, Sergio Carlos, el cannabis es una planta que pertenece a una familia llamada Cannabis sativa. Dicha planta tiene varios subtipos. Hay un tipo que es para fibra y un tipo de planta que es para producir flores, que su genética es de poner flores. Esa planta que produce las flores, en las flores que se encuentran los cannabinoides y los terpenos, que son las sustancias que tienen uso médico de la planta de cannabis. ¿Y es cierto entonces que podrían existir unos 3.500 tipos de cannabis o marihuana y que cada uno de estos tiene un efecto diferente, Enzo? Es completamente cierto, es completamente cierto. Hay expertos que indican que hay alrededor de 700 variedades de cannabis y todas son diferentes entre ellas, diferentes y únicas. Y cada planta de cannabis tiene sus componentes químicos que la hacen, digamos que le hace tener un uso médico para diferentes tipologías, porque no todas las tipologías requieren la misma cannabis. Claro. Hay un término que se utiliza que es el cáñamo. ¿Qué es el cáñamo? ¿Quién me puede definir eso? ¿Usted, claro, doctor? Yo te puedo responder esa pregunta. Mira, existe mucha confusión en el término de la clasificación del cannabis. Mira, cannabis es la familia completa, ¿verdad? Dentro de la cannabis hay dos fenotipos. El fenotipo que produce fibra y tronco y que no produce flores y por ende no produce sustancias químicas, no es el fenotipo quimiotípico, se le denomina cáñamo, que aproximadamente tiene un 0.3% de THC. Y por otro lado, tú tienes la familia de la planta de cannabis que tiene el fenotipo de producir cannabinoides a través de la flor. La hembra de la planta produce la flor cuando no es polinizada, y esa flor es la que produce los cannabinoides que tienen utilidad médica. Entonces, La diferencia entre es la misma planta, lo único que fenotípicamente se manifiesta en dos vertientes, una vertiente de producir fibra y una vertiente de producir sustancias. Ok, hay unos términos que se utilizan mucho al momento de hablar de cannabis y es el famoso THC y el CBD. Ambos tengo entendido que son cannabinoides. Son dos de los más de 400 compuestos químicos que encontramos en el cannabis. Vamos a definir cada uno y qué provoca en el cuerpo, en el cuerpo, en el humano, qué provoca. Mira, lo acabas de mencionar, sí. Los cannabinoides dentro de la planta de cannabis existen alrededor de 400 sustancias más o menos. Apenas estamos descubriendo la punta del iceberg que hay debajo de toda esta planta. Mira, de esas 400 sustancias, 100 y pico son unas llamadas cannabinoides. Dentro de esos cannabinoides tenemos el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es conocido como THC, y los más abundantes, y el cannabidiol o CBD. Ahora bien, existen dos grupos, ¿verdad? Está el grupo que por un lado dice, no, el THC es malo, eso no tiene uso médico, eso es uso recreativo. Y está el grupo por otro lado que dice, no, el CBD es lo mejor, el CBD es el que tiene uso médico, el CBD sirve para todo, el CBD. Y no es así. Okay. Ambos cannabinoides actúan en los receptores, tanto a nivel cerebral como a nivel del cuerpo. Lo que pasa es que actúan de manera diferente, pero conjuntamente ellos tienen aplicación en la medicina. Okay. Ahora bien, el delta 9 tetrahidrocannabinol es el componente que se utiliza en el cannabis recreativo
porque produce efectos eufóricos a nivel mental. Yeah. Bien, entonces, en el mundo recreativo se utilizan dosis altas, pero que tiene uso médico, evidentemente sí. La mayoría de los receptores del THC se encuentran a nivel cerebral y en las vías del dolor. De hecho, plantas con THC que se utilizan para manejo de dolor y manejo de pacientes con cáncer, no CBD. CBD se utiliza mayormente en los trastornos neurológicos tipo convulsivos y tipo ansiolíticos que pudiera manejarse con CBD. Ahora bien, los dos tienen uso médico. Ok. Doctor, sabemos que nuestros antepasados, como mencionamos en la introducción de esta entrevista, utilizaban el cannabis con fines curativos. ¿Cuándo y por qué entonces se dejó en nuestra línea de tiempo en la historia? ¿Cuándo y por qué se dejó de utilizar el cannabis con estos fines medicinales? Muy buena pregunta, Enzo. Mira, el cannabis nunca había sido prohibido. Desde la antigüedad, desde hace 4.000 años que hay evidencia de que los indios, los chinos, los egipcios utilizaban cannabis para tratar diferentes enfermedades. Luego, en la época moderna, fue que después que el cannabis entra a la medicina, a partir de los 1600, cuando la medicina occidental conoce el cannabis de la medicina arábica, y es llevada a Inglaterra en el 1600 y algo, por un médico inglés, ya la cannabis forma parte de la farmacopea del mundo. Hasta 1937, cuando por razones raciales, por razones sociales y económicas, Sí. implementaron un impuesto, el Tax Act, en 1937 al cannabis. Y ahí comienza la era prohibicionista del cannabis. Tengo entendido también que fue parte como de una campaña de uno de los zar de la medicina en los Estados Unidos, cuando se vio amenazado por todos estos doctores que utilizaban el cannabis, por ejemplo, en pacientes de cáncer para aliviar su dolor, para incluso, ¿cómo se llama?, incentivarlos a comer, etcétera, sin tener que utilizar los químicos que se utilizaban en la época. Se vio amenazado por la cantidad de doctores que estaban utilizando el cannabis para estos fines y comenzó toda una promoción o una campaña en detrimento del uso del cannabis. Ese es uno de los factores que intervino en eso. Pero había otro factor, y es el factor que no mencionamos, que es la parte industrial del cannabis. Sí, claro. El porque cannabis también, era una amenaza en esa época, el cáñamo, para la industria del algodón, claro, para la industria del maíz. ¿Me entiendes? Porque sí, del cannabis no solamente es la parte medicinal, también está la parte industrial, que es enorme. Los productos que se pueden hacer del cáñamo, increíblemente. Claro. Realmente así. Ok, esta pregunta la pueden contestar los dos y empiezo por Enzo. Ya muchos países han dado el salto a cuanto a la regularización y despenalización, que de eso vamos a hablar ahora, de la diferencia del uso del cannabis. Vamos a hablar primero de cuáles son los países principales y cuántos son más o menos en total, una idea que tengamos sobre eso, Enzo. Mira, los países que han legalizado el uso de cannabis medicinal actualmente están alrededor de 40 países más o menos que han legalizado su uso medicinal parcialmente o totalmente. Los primeros países que implementaron que despenalizaron el cannabis para uso personal, seguramente a comenzar en nuestro hemisferio por Paraguay en el 88. Mientras que en California, en los Estados Unidos, se legalizó el uso médico en el 96, que fueron uno de los primeros ejemplos de cannabis medicinal en el mundo. Eso, desde entonces, los países han ido arreglando sus políticas públicas y muchos más países se han agregado a esta lista de los países que han despenalizado o regulado el cannabis. Pero son alrededor de unos 40 países. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces entre regulación y despenalización del cannabis? Bueno, la diferencia es simple. Despenalización del cannabis quiere decir que el Estado no te va a perseguir por consumir, porque normalmente se habla del acto de consumir cannabis. Entonces el Estado no te persigue penalmente por el acto de consumir cannabis. Legalización o legalización regulada se refiere al acto a un cambio de política pública en el ámbito de parte del gobierno. Por lo tanto, el gobierno considera que un acto que antes era ilegal ya no lo es y lo regulariza y lo reglamenta
una legislación lo más completa posible, lógicamente. Ok, entonces hablamos de despenalización. Por ejemplo, aquí en Atlanta está despenalizado. Quiere decir que si te encuentran con una cantidad predeterminada de marihuana contigo, si va dentro de esas leyes, pues entonces te la quitan a lo mejor, pero no te ponen una multa ni te llevan preso. No hay consecuencias penales, no hay consecuencias penales por la posesión o por el consumo. Regularizaciones, por ejemplo, lo que vemos que pasa en el estado de New Jersey, lo que pasa en California, etc. California, Nueva York, Washington. Ok, ¿y qué es entonces legalización? La legalización simplemente lo que quiere decir es, yo Estado no te voy a perseguir por determinados actos, pero tú lo tienes que hacer bajo un techo legal que yo formé. Entonces, la regulación y legalización de por sí van de la mano, porque son reglas que el Estado impuso o que el Estado, digamos que a través de una ley, digamos, te da la posibilidad de tú poder acceder al mercado, pero no necesariamente es una liberalización, porque hay una diferencia entre legalización y liberalización. Claro. La liberalización se habla cuando el Estado deja de intervenir y quita cualquier tipo de penalidad. O sea, que esta sea penal o administrativa, no importa. Tú puedes usar el cannabis, lo puedes vender, puedes hacer lo que tú quieras. Mientras que la legalización o legalización regulamentada, lo que quiere decir es que tú vas a crear reglas claras en la industria para que los actores en la industria puedan comportarse de acuerdo a estas reglas. Ok, sabemos que en Puerto Rico el cannabis medicinal ya lleva 3 años de uso y un senador incluso está creando una ley para su legalización. Claro. ¿Cuál ha sido hasta ahora la experiencia de nuestra vecina isla con esta evolución de la utilización del cannabis en su isla? Bueno, la experiencia en Puerto Rico ha sido excelente por el momento. Ellos, como tú bien decías, regularizaron o legalizaron el uso médico en su país. Ya desde el 2016, que abrió el primer dispensario, hasta la actualidad ya han habido 77,000 pacientes se han registrado para el uso médico, para el uso del cannabis medicinal en Puerto Rico. En el 2020, la industria del cannabis medicinal generó alrededor de $10 millones por mes de promedio. ¿En Puerto Rico o en dónde? Puerto Rico. Estamos hablando del mercado, sí, de la industria de la cannabis medicinal en Puerto Rico. Okay. Y esos números van solo que aumentando. Tú sabes que, Enzo, también es bueno que mencionemos que al momento de que se regulariza o se legaliza en un país o una demarcación, ahí también vienen algunos seguros de calidad, o sea, es un impacto a la calidad de lo que se está consumiendo. Porque, claro, por ejemplo, en República Dominicana se sabe, es conocido, de que se vende ilegalmente la marihuana. La jaraca, exactamente. Y muchas veces esa jaraca viene mezclada hasta con veneno. El problema del cannabis deja de ser un problema de uso de penal y pasa a ser un problema de salud. Es un problema porque tú tienes una sustancia que no está regulada circulando en la calle, que no tiene control de calidad, que tiene hongos, que tiene pesticidas, que son perjudiciales. Metales pesantes. Sí, eso es lo que esa es la decisión que han tomado muchos países en el sentido de regular el sistema, porque la gente la va a seguir buscando. Sea medicinal, sea no medicinal, la gente la va a seguir buscando. Y no solo esto, porque si hablamos en términos médicos, el doctor aquí no pudiera practicar su profesión porque no tiene las herramientas para poderlo hacer. Si él necesita un tipo de cannabis específico, él no tiene la forma de poderlo conseguir. Y eso de por sí es un problema grande, especialmente para los pacientes. Dijimos al principio que ustedes son parte fundadores de la Red Canábica República Dominicana. ¿De qué se trata esta institución y cuáles son los fines? Mira, Sergio, la Red Canábica es un conglomerado de personas, Enzo y un grupo de personas que tenemos el propósito de generar impacto y educación con respecto al tema de cannabis en la República Dominicana. Yo comencé este tema y me di cuenta de que hay demasiada desinformación, demasiada ignorancia respecto al tema, que los otros países, ya tú ves Puerto Rico al lado de nosotros, y ya están hablando de legalización a nivel recreativo, y nosotros no estamos hablando de eso todavía. Por eso es que estamos nosotros queremos educar, traer educación,
porque a la larga, Sergio, es un problema de educación. Sí, doctor, pero yo me imagino que ustedes también quieren que se logre una regularización y una despenalización del cannabis Bueno, en ese sentido, Sergio Carlos, hemos visto que hay muchos pacientes que tienen necesidad y que el cannabis le puede ser de utilidad aquí en República Dominicana. Bueno, Entonces, yo tengo una tía que bueno, desde los años 70 viene utilizando el cannabis porque fue paciente de cáncer y hasta el día de hoy tiene su licencia aquí en Estados Unidos. Mira, Sergio Carlos, resulta muy cuesta arriba para un médico como yo, cualquier médico, que esté indicando sustancias que no están controladas y que en el mercado local no se consiguen de grado médico. Claro. Y realmente no hay una regularización. Es necesario, porque quizás tu paciente puede ir a Estados Unidos o a Puerto Rico a conseguir cannabis y tratarse ya legalmente, pero una persona pobre de nuestro país no puede hacerlo, ¿verdad? Okay. Y sufre. Entonces, mira, dentro de los planes que tenemos como Recanábica, no sé si lo sabía, esta noticia, nosotros tenemos pensado preparar un plan piloto en un hospital aquí en Santo Domingo. Tenemos la propuesta, estamos trabajando en eso. ¿Un hospital dedicado a qué exactamente? A tratar ciertos pacientes con cannabis. Un grupo selectivo de pacientes, un plan piloto que estamos estructurando, sí. La noticia de antemano. Tenemos el apoyo de una industria extranjera que va a donar los equipos. Realmente hay, si la voluntad del ministro, del Ministerio de Salud Pública, de darnos el permiso, porque la misma ley 5088 que condena el uso de los opioides, de la marihuana y de todo, esa misma ley abre una cápita que te permite para uso médico y uso de investigación científica, tú poder tener permiso para trabajar con cannabis medicinal. Ya entiendo. ¿Ustedes tienen algún tipo de contacto con alguien en el Congreso, ya sea diputado, senador, que le está por lo menos escuchando a ustedes? Nosotros como Recanábica tenemos la intención de poder aportar y crear un foro nacional para poder discutir estos temas y poder presentar, aparte del plan piloto que vamos a ejercer, si nos dan el chance, de generar material para crear una ley de regulación de cannabis medicinal de República Dominicana. ¿Cuáles son las enfermedades, ya que estamos hablando de ese hospital o ese centro especializado de cannabis, cuáles son las enfermedades, las principales enfermedades y que hay evidencia de que el cannabis tiene un efecto medicinal y positivo ante esa enfermedad? Mira, Sergio, el cannabis científicamente se está utilizando para manejo primero del dolor crónico neuropático. O sea, en vez de utilizar, por ejemplo, medicinas como los opioides, etcétera. Los opioides. Exacto. Mira, en Estados Unidos hay una crisis con los opioides enorme y el cannabis ha venido a dar un alivio a esa crisis. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que son adictos a los opioides, que son mucho más peligrosos, sí. Entonces con el cannabis bajan las dosis y sueltan un poco el consumo de opioides. Se utiliza el cannabis para las enfermedades como la esclerosis múltiple. De hecho, hay un fármaco aprobado por la FDA para eso, se llama Sativex, para el uso de esclerosis múltiple. Se utiliza para enfermedades como la glaucoma también, tengo entendido que para el cáncer, para los pacientes avanzados de SIDA. Más manejo, una cosa importantísima, que los pacientes se viven quejando, manejo de los efectos secundarios de la quimioterapia. Sí. No hay nada mejor para manejar eso que el cannabis. Le quita el sabor a la comida a metal, le quita la náusea. El paciente que me está escuchando ahora mismo sabe lo que le estoy hablando, porque se quejan mucho los pacientes de eso. O sea que el cannabis no cura, simplemente alivia los efectos de una de las enfermedades de la que hemos mencionado. El cannabis hasta ahora, no cura ninguna enfermedad, trata los síntomas. Sin embargo, recuerda, estamos en la punta del iceberg. Tenemos todo debajo un bloque de material y de investigación que hacer, porque la era prohibicionista no ha quitado 100 años de investigación. Sí, sí, claro. O sea, tengo entendido incluso que Israel, doctor, es uno de los países más avanzados en los estudios del cannabis, ¿verdad? Sí. Israel y un documental recientemente donde a un paciente de Alzheimer. Qué curioso dato, Sergio. El país más religioso del mundo, sí, claro, donde conviven católicos, musulmanes, cristianos y no cristianos. Es el país que mejor investigación y más consumo tiene de cannabis.
que es Yo el Estado estuve de viendo un Israel. documental recientemente, doctor, donde estaban tratando a un paciente ya envejeciente, tenía como unos 65, 70 años, y lo estaban tratando para el Alzheimer con el cannabis. Y según Claro, mira, los familiares de ese paciente, Sergio, oye este inmediatamente dato. comenzó a utilizar el tratamiento de cannabis, mejoró un 30%, un 40% de lo cognitivo de la enfermedad. Sergio, y lo último de la medicina del cannabis. El cannabis se está utilizando para manejar el autismo en niños. Exactamente. El CBD funciona para autismo. Están haciendo estudios clínicos con CBD Ok. para niños autistas. Para Oye, tratar la psicosis y el psicosis. autismo. Sí. Se está usando cannabis para sacar pacientes adictos a la heroína. Sí, tú sabes qué es lo que pasa con esto, que como tuvimos ese periodo donde se satanizó el uso del cannabis, todavía hoy en día hay mucha gente que dice la siguiente frase: no, es que la marihuana es la puerta a ese muchacho convertirse en adicto. ¿Qué le podemos decir científicamente, doctor, Mira, Sergio, a esas personas? en Colorado, que es el estado, ejemplo, el primer estado de los Estados Unidos que abrió todo, el cannabis allá en Colorado tú lo puedes consumir adulto, no adulto, medicinal, no medicinal. El uso está totalmente despenalizado en Colorado. Al contrario de lo que se pensaba, el uso de cannabis en los adolescentes ha bajado. Uh-huh. Al contrario como se pensaba. ¿Por qué? Porque la generación del 2000 ya cumplió 18 años, ya se creyó en la era de donde el cannabis es legal. Sí. Entonces, esos niños ven el cannabis como lo ven como la cerveza, como lo ven como el cigarrillo. Sí, como el alcohol, como el Es lo tabaco, mismo. etcétera. Entonces ya la mentalidad cambia y eso es lo que se necesita, cambiar las políticas porque no funcionan. Enzo, No, y Vienen especialmente Casa en Abierta términos- hace 50 años, no funciona. Portugal es ejemplo en eso. Desde el 2001, Portugal despenalizó toda la droga. claro. ¿Y qué hizo Enzo, eso? Que la gente asista más a ayudarse, que la gente evite más el consumo de drogas. Claro, Enzo, en el caso tuyo, ¿de qué mal de salud era que te aquejaba y cómo lo trataste con el cannabis? Mira, a mí a la edad de 14 años a mí me operaron de la espalda. Yo en mi espalda tengo 2 placas y 6 tornillos. Y yo desde entonces sufro de dolor crónico en la espalda, también porque yo soy un software engineer. Yo trabajo en la computadora sentado todo el día y eso seguramente tiene un peso sobre mi espalda. Yo, principalmente al principio, cuando yo comencé después de la operación, yo tomaba mucho analgésico sí, para tratarme el dolor. Después, con el acompañamiento de un médico, una terapista del dolor, entonces las dosis fueron aumentando, pasé a opiáceo ligero y realmente la experiencia fue horrible porque el efecto que hace estas pastillas en tu cuerpo, ok, te calma el dolor, pero también dejan rastros en tu cuerpo, La secuela, tu estómago, claro. La secuela. A mí me dio una úlcera terrible en el estómago por eso. A la edad de 22 años yo me mudé para los Estados Unidos, más específicamente en Los Ángeles, y tenía 2 años viviendo allá cuando un amigo me aconsejó que probara la cannabis por el dolor de espalda. Entonces fui donde un médico que me hizo una recomendación porque para mi patología se podía hacer la recomendación del cannabis, y yo probé el cannabis por la primera vez en Los Ángeles y fue un cambio de la noche a la mañana. En el sentido de que el cannabis para tratar el dolor es maravilloso. Tú, de la primera vez que pruebas, el dolor desaparece, completamente desaparece. Y no es una cuestión de que te cura, como ya dijimos, no te cura, sino que alivia el dolor, alivia los síntomas que te afligen y tú logras tener una calidad de vida mejor, porque de eso que se trata. Tengo Mejorar tu calidad de vida. entendido también, escuchando a pacientes como tú del cannabis, que incluso mejora la calidad de descanso. O sea, al momento de dormir, duermes mejor, te despiertas mejor, etc. ¿Eso es cierto, doctor? Mira, Sergio, yo que soy anestesiólogo y que me encuentro con muchos pacientes a diario, tú no te imaginas la cantidad de pacientes que están enganchados a la benzodiazepinas. O sea, no pueden dormir si no es tomando benzodiazepina. Entonces, o sea, son adictos a la benzodiazepina, ya no pueden alejarla de su vida. Entonces, tú tienes un medicamento, la benzodiazepina, que te causa una adicción de un 18%. Esa es la estadística de la adicción a la benzodiazepina. Y tú tienes el cannabis, que te funciona para el sueño y para otras cosas, que lo que te produce es una posibilidad de una adicción de un 8%.
Entonces, tú de un 18 a un 8%, yo creo que el 8% es mejor. Claro, claro. El cannabis definitivamente para insomnio es muy bueno. ¿Qué opinión ustedes tienen sobre la actitud de la clase política en nuestro país cuando se ha tratado este tema del cannabis para uso medicinal? Porque hemos escuchado incluso algunos diputados y senadores que en su curul y desde su curul y en el mismo Senado han dicho que esto es trabajo del demonio. ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo podemos nosotros comenzar? Y me incluyo dentro porque tengo años diciendo que esto sería para beneficio de muchas personas en República Dominicana, por lo menos en la parte medicinal. ¿Cómo podemos comenzar a cambiar ese chip, esa idea de que el cannabis es malo? ¿Qué te puedo decir? Nuestra clase política, la clase política dominicana, lamentablemente vige bajo diferentes criterios. Hay personas que creen lo que dicen, hay personas que actúan por interés. Las dos cosas lamentablemente se juntan en el Congreso. Del punto de vista de qué nosotros a nivel personal podemos hacer para mejorar la situación, yo pienso que es comenzar a discutir en nuestras casas, adentro de nuestras casas, con nuestra familia. No tanto tratar de convencer al político que tiene una intención o no, o tiene un concepto que tú se lo puedes cambiar o no. Yo creo que deberíamos comenzar por nuestras casas, teniendo discusiones con nuestros hijos, teniendo discusiones con nuestros padres y tratando de cambiar la mentalidad principalmente en nuestras casas primero. Y después en el Congreso llegará, porque llegará. El futuro no lo para nadie, Sergio. Y los países toditos se están dirigiendo hacia ese futuro. ¿Por qué nosotros no deberíamos quedar atrás? Doctor, vamos a ver si podemos utilizar la bolita de cristal que usted tiene ahí. ¿Cuándo usted cree que podríamos decir en República Dominicana lo logramos? El uso del cannabis medicinal ha sido aprobado. Mira, Sergio, te tengo que dar una primicia. Mucha gente no lo sabe. Tú lo viste en la entrevista que te mandé del senador de Puerto Rico, lo que habló. O sea, ya la ley de los Estados Unidos está cocinándose. O sea, es cuestión de tiempo de que en Estados Unidos la legalicen a nivel federal. Una vez ocurra eso, va a comenzar de una vez los políticos. No, porque aquí hay que legalizarla, porque en Estados Unidos lo hicieron. Sí. Eso va a pasar. Entonces van a venir como héroes ahora. Pero nosotros tenemos a Juan Gibre, que tiene 20 años, predicando esto, diciéndolo, señores, pónganse la pila, y nadie le hace caso. No. Entonces, y que también por el tipo de clima que tenemos nosotros, la industria del cannabis aquí podría ser, pero una cosa impresionante. Mira, el mercado de Nueva York está apenas empezando. Nueva York acaba de legalizar el año pasado. Sí. Todavía no se ha dado la regulación de Nueva York. Cuando Nueva York comience, va a ser oye lo que te estoy diciendo, una de las industrias más grandes del mundo, porque Nueva York como ciudad tiene mucha población y recibe mucho turismo. Se va a convertir en la capital mundial del cannabis. Se la va a quitar. La diáspora dominicana allá en Nueva York va a ver eso. Va a ver eso. Cuando vuelva a la isla va a querer que se tome acción por el cannabis. Claro. Enzo, para aquellas personas que están interesados en interactuar con ustedes e intercambiar ideas, debatir, ¿dónde pueden conseguirlos a ustedes en la institución? Bueno, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Red Canábica RD, nuestra página web www.redcanábica.com. Nos pueden seguir allí, nos pueden escribir en privado y nosotros con mucho gusto los vamos a asistir o aconsejar si eso es lo que necesitan. Muy bien. Bueno, pues en esta redacción hemos conversado con el doctor Lester J. Bonilla Durán, anestesiólogo y promotor de que el cannabis sea para uso medicinal y sea legalizado en la República Dominicana, y también con Enzo Bezarro, un paciente que utilizó el cannabis medicinal. Muchísima suerte. Yo soy de los que me sumo a lo que ustedes quieren lograr con esto, que es primero información, luego tipo de uso y finalmente la política que arrastran esos dos puntos del principio. O sea que muchísimas gracias a ustedes por este tiempo. Gracias a ti, Sally. A ustedes les pedimos que nos regalen un me gusta, que comenten sobre el tema tratado y que compartan este video. Y si todavía ustedes no se han suscrito al Antinoti Channel, por favor háganlo haciendo clic en la campanita para que además puedan recibir las notificaciones cuando publiquemos un video en este canal. Yo soy Sergio Carlo y a nombre de todo el equipo del Antinoti, te vi, te veré.